Vamos con la siguiente ponencia, ¿vale? Que es la selección del donante de órgano sólido en el trasplante en relación a la patología infecciosa, que corre a cargo del doctor Alberto Rodríguez, adjunto del Servicio de Medicina Intensiva y miembro del equipo de coordinación de trasplante del Hospital Son Espases. Gracias, Alberto. ¿Se oye bien? ¿Sí? Bien, buenas tardes, gracias por la presentación amable. Traía mi... No sé si con este mando yo puedo pasar, sí. Bueno, traía mi propia presentación para los que no me conozcáis. Yo soy Alberto, soy intensivista en este hospital desde hace ya bastantes años. Y bueno, con esta foto no quiero decir que vaya a hablar con el corazón en la mano, pero siempre me ha generado cierta atracción y dentro de la medicina intensiva, dentro de la UCI y en este hospital en particular, pues es verdad que llevo muchos años más metido en el mundo de la coronaria. Y tengo que reconocer que, desde un punto de vista de lo que es mi vida cotidiana asistencial, estoy más cerca del enfermo crítico y de la patología cardiovascular que no de las enfermedades infecciosas. Si bien el hecho de estar aquí es porque tengo la suerte, también desde hace bastantes años ya en este hospital, de formar parte de este equipo, que es el equipo de la coordinación de trasplantes de Son Espases, que está liderada por el doctor Velasco, que está por aquí presente. Y en nombre de todo el equipo quería dar las gracias a la organización del curso por darnos la posibilidad de participar en él y, en definitiva, de darnos voz para hablar de algo que a los coordinadores de trasplante nos gusta hablar, y que es hablar de los donantes. Después de escuchar al doctor Oscar Lane, que yo he tenido el placer de conocerlo un poquito antes de la charla, pues bueno, darle la enhorabuena y mi reconocimiento, porque creo que algunos conceptos que él ya ha planteado yo los voy a repetir. Y bueno, sin más, vamos a empezar. Creo que después de su exposición queda bastante claro, y todos los que estamos aquí presentes tenemos presente la importancia de los trasplantes en medicina. Y esta cosa tan sencilla que os pongo, todo lo que tiene de sencilla lo tiene de real y de aplastante. Y es que sin donantes no hay trasplantes. A través de la Organización Nacional de Trasplantes y por distintos medios de difusión y actualmente pues, en redes sociales, tenemos acceso a la actividad relacionada con donación y trasplantes, y sabemos que somos un país líder a nivel mundial. Ahí os pongo los datos recogidos del año pasado, de 2023. Son cifras, como pone, de récord. Y acabamos 2023 con más de 5.800 trasplantes en España. Con la iconografía veis la distribución por órganos. El órgano que más se trasplanta es el riñón, pero bueno, finalizamos el año con casi 500 trasplantes de pulmón, más de 300 trasplantes cardíacos. Y en definitiva, pues todo esto sí o sí fue gracias a que 2.346 personas fallecieron en España y dijeron sí a la donación, ¿no? Eso supuso una tasa de donante por millón de población muy alta, casi de 49. Y el hecho de poner estos datos, y ya digo que el que tenga interés por saber de esto, la iconografía que la ONT publicita a través, por ejemplo, de su perfil de Instagram, está fácilmente accesible y os invito a ser seguidores. A los coordinadores pues nos gusta verlo, pero bueno, no nos para la inquietud de buscar donantes, porque sabemos que estamos lejos de lo que sería la autosuficiencia. Y es que cada día se incluyen nuevos pacientes en las listas de espera para trasplante. Si bien el éxito de estos resultados en gran parte está porque en España también somos referencia y hemos sido modelo para otros sistemas sanitarios, y dentro de lo que es nuestro sistema sanitario nacional, en cuanto a lo que se conoce como el modelo español y todo lo que ha sido la Organización Nacional de Trasplantes a lo largo ya de muchos años, ¿no? Es un modelo que funciona a través de un sistema de red, de coordinación, que tiene su epicentro pues, en lo que sería la Organización Nacional de Trasplantes, que tiene representación en forma de coordinadores en todas las autonomías del país, y que luego pues, tienen en todos los hospitales la figura del coordinador de trasplantes. Desempeñamos múltiples funciones, las veis ahí. La fundamental sería pues, la detección de los donantes, por eso que hemos dicho que es bueno, de lógica aplastante.
Y luego cumplimos funciones como la que vamos a explicar ahora, que es la evaluación y la selección del donante. Lo haremos hoy con el foco puesto en las enfermedades infecciosas. Además, dentro de nuestras funciones, pues participamos en todo el proceso, en aspectos que son especialmente delicados, que son muy emocionantes, porque bueno, estamos cerca de la familia que pierde un ser querido, en lo que es la solicitud de los órganos. Además, participamos a veces también con el estamento judicial, porque hay donantes que por el mecanismo de fallecimiento pues requieren de autorización judicial. De montar la logística de extracción. Cuando hay un donante multiorgánico, pues bueno, nos podéis hacer idea de la cantidad de llamadas que se hacen a través de la coordinación. Y luego lo que estamos haciendo ahora, en estas primeras diapositivas, pues para mí es hacer promoción de la donación, que es fundamental, y luego pues participar en formación e incluso a veces en investigación, ¿no? Bueno, para poder entender mejor cómo hacemos la selección de un donante y poniendo el foco en las infecciones, voy a hacer una pequeña introducción de lo que son los tipos de donantes. El más común es el donante que fallece y es el donante cadáver. Probablemente todos vosotros, cuando hablamos de esto, pues se os viene en la mente lo que es la muerte cerebral. Para los intensivistas esto es algo que nos resulta familiar y bueno, no es más que la documentación del fallecimiento de una persona por una lesión cerebral que implica una exploración exhaustiva de las funciones vitales que radican en el sistema nervioso del troncoencéfalo, que además requieren de la participación de un especialista de neurología y generalmente una prueba complementaria, lo más común un electroencefalograma. Pero lo que quería reflejar con respecto a lo que son donantes en muerte encefálica es que el pool de estos donantes en los últimos años, ya incluso décadas, se ha ido modificando y por distintos motivos. Alguno es, por ejemplo, que los accidentes de tráfico actualmente ya suponen un porcentaje muy pequeño, no más de un 4% de estos donantes en muerte cerebral. Y luego, de otra parte, y esto es fundamental, así como la generosidad no tiene edad, los donantes que llegan al hospital y que fallecen en muerte encefálica cada vez son más mayores. Estos son datos reflejados del año 2022, pero fijaros cómo hasta un 28% de estos donantes eran mayores de 70 años, incluso un 5% mayores de 80. Eso conlleva que la evaluación de estos donantes a veces es más compleja porque, entre otras cosas, reúnen más comorbilidad y más complejidad. Bueno, donantes cadáveres tenemos los que fallecen y el diagnóstico del fallecimiento se hace por criterios circulatorios y son los que denominamos donantes en asistolia. Por suerte, esta es la vía de mayor proliferación del pool de donantes en los últimos años, ya hace más de una década, porque esto empezó en el año 2012. Y en nuestro país, pues fijaros que casi ya la mitad son donantes en asistolia, los donantes cadáveres. El escenario es diferente para los que no estéis familiarizados con esto, porque si bien muchos de estos donantes llegan al hospital, por ejemplo, por un problema neurológico, no es extremo como para que haga perder la vida en muerte encefálica, pero sí suficiente como para que se haga un pronóstico neurológico vital, infausto, que lleve al equipo médico a tomar la decisión, no siempre fácil, de hacer una limitación del soporte vital, de retirarlo y antes de todo ello, lógicamente, comunicarlo a la familia y interrogar, porque eso es derecho que le corresponde a la persona que fallece, saber su voluntad acerca de si quiere ser o no donante. Enfrente de los donantes de cadáver está el donante vivo, y esto es otro paradigma. El extremo del donante vivo es poco frecuente, es el que se conoce como el buen samaritano, y es aquella persona que, estando en su sano juicio y con un estado de salud óptimo, decide hacer el acto de generosidad de dar un riñón a quien lo necesite sin conocerlo. Este donante es poco frecuente, va a pasar, entre otras cosas, por un examen psiquiátrico. Significa que en nuestro entorno podemos ser donante de vivo, pues todos aquellos que seamos mayores de edad, que estemos en plenas facultades, que tengamos un estado de salud correcto, y que lo hagamos, por supuesto, de forma altruista y libre. Como podéis imaginar, la donación de vivo es menos frecuente y generalmente el entorno que la recoge es familiar. Y como ejemplo también os pongo esta infografía que la tenéis en la ONT, aprovechando el mes pasado la celebración del Día del Padre, para hacer ver que en 2023 no llegó al 7%, pero bueno, la donación de vivo fue de padre a hijo. Vamos a ir ya centrándonos en lo que es la evaluación del donante y, bueno, en primer lugar decir que es una tarea multidisciplinar y compleja. Los coordinadores llevamos un poquito la iniciativa en esto, pero a pesar de sacar nuestras habilidades como clínicos y nuestras herramientas más básicas, el BUSCA se ha vuelto fundamental y generalmente la evaluación de un donante participa en distintos especialistas o disciplinas. Aspectos generales y algunos de ellos fundamentales, de hecho ya se han comentado. La documentación de la causa de la muerte. Y si estamos delante de enfermedades infecciosas es fundamental. Si no sabemos de qué fallece el paciente,
difícilmente podremos llevar a cabo el proceso de donación y de trasplante. Vamos a tener que hacer sí o sí una revisión exhaustiva de la historia clínica y muchas veces el coordinador tiene que volver a sacar la historia a relucir, revisar la exploración física y todo ello con el objetivo de identificar aquellas posibles patologías, y las infecciones son una de ellas, que podamos transmitir de donante a receptor. Generalmente, y para entenderlo, hacemos lo que sería una evaluación global del donante y luego por órganos. Y esto, lógicamente, lo tenemos que comunicar y tenemos acceso a lo que son bases de datos para que, entre otras cosas, la Organización Nacional de Trasplantes, el epicentro, tenga conocimiento. Esta sería la primera página donde identificamos a nuestro donante. En este caso, por ejemplo, era un varón con muerte cerebral. La causa de muerte cerebral, la más común actualmente, es la enfermedad cerebrovascular aguda, el ictus, y el grupo sanguíneo es vital. De hecho, si no ponemos el grupo sanguíneo no podemos meter más datos. Esta base es más compleja, tiene múltiples pestañas y también metemos parámetros analíticos. Para que veáis la importancia de las infecciones, la primera pestaña que nos hacen rellenar es la que cumplimentamos de serologías. Esto lo vamos a ver ahora, más adelante con detalle. Y enfocándonos más en la materia, la evaluación del donante en cuanto a enfermedades infecciosas, pues bueno, por un lado decir que la transmisión de donante a receptor de enfermedades infecciosas tiene una incidencia baja, incluso alguna serie por debajo del 1%, y dice, bueno, pues qué suerte, ¿no? Pero como bien ha comentado Óscar, el hecho de que se transmita una infección de donante a receptor le comporta una complicación que es que marca más desde un punto de vista de la comorbilidad, ¿no? Bueno, esto ha llevado a la edición de protocolos y de documentos. El último, que os lo voy a presentar a continuación, es el que utilizamos actualmente, que tiene una fecha de edición de 2019, que se actualizó, entre otras cosas, por todos los cambios que hemos ido viviendo en los últimos años, por ejemplo, en relación al tratamiento del virus C, por toda la prevalencia de enfermedades, o sea, de infecciones o de bacterias multiresistentes, por la gran movilidad geográfica que hay y por la posibilidad de encontrarnos con patologías importadas, y luego también porque avanzan y se desarrollan las técnicas de diagnóstico. Bueno, después de tanta diapositiva negra, el ponerlo así en grande y en blanco no era con la intención de deslumbrar, pero este es el documento que tenemos accesible, que con el soporte del grupo de estudio de infecciones del trasplantado, GESITRA, dentro de lo que es la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, y acorde con la organización de trasplantes, se pudo editar. Es esencial para hacer la evaluación actualmente de un donante cuando ponemos el foco en las enfermedades infecciosas. Tienen múltiples autores y el coordinador de todo este proyecto lo acaban de conocer, que es el doctor Óscar Len. Perdón. No sé si va a ir más efectivo con el teclado. Sí. Bueno, algunas generalidades respecto a la evaluación y las enfermedades infecciosas. Asumir que si bien vamos a intentar minimizar el riesgo de transmisión, este nunca va a ser cero, que vamos a tener una serie de limitaciones relacionadas con el tiempo, por ejemplo, cuando estamos evaluando un donante cadáver, luego lo entenderemos, hay determinadas infecciones que si estamos delante ya del diagnóstico del fallecimiento, pues no es fácil establecer, y un donante cadáver, para que lo entendamos, sería un sinónimo a una urgencia quirúrgica. Esto, que parece algo básico y sencillo, es importante decirlo. La transmisión de la información desde los laboratorios a los profesionales que hacen posible todo el proceso de donación y trasplante es fundamental y tiene que ser rápida, tiene que ser segura. Yo aquí, pues, bueno, doy las gracias y la enhorabuena a nuestro laboratorio de microbiología, porque el coordinador de trasplante en este hospital, cuando dice que hay un donante, muchas veces entrega en mano el tubo de la serología, lo reciben siempre de forma cordial en el laboratorio y en cuestión de una hora el laboratorio de microbiología, generalmente por la voz del residente, nos llama y nos comunica el resultado de la serología. La evidencia científica siempre nos gusta tenerla de por mano, sabemos que es la que es limitada, muchas veces está basada, pues, en series de casos, en estudios de cohortes, la tenemos en cuenta, y luego esto los que se dedican a las enfermedades infecciosas lo saben mejor que yo. Bueno, uno ha de saber dónde trabaja y tener en cuenta lo que es la epidemiología local, ¿no? Con la base de ese documento que les presentaba, que se editó en el año 2019, voy a seguir este guión de apartados que son claves ya en lo que es la evaluación del donante en cuanto a las enfermedades infecciosas. Es fundamental empezar por la información que debemos reflejar en la historia clínica de un donante. Aspectos como si el hecho de que nuestro donante reciba una vacuna previa va a contraindicar la donación o no. Aquellas infecciones que sí o sí estamos obligados a descartar. Y luego, bueno, ya hemos comentado los conceptos, podemos tener en nuestro donante una infección crónica o latente. Vamos a ver aquellas que es recomendable cribar.
También infecciones que pueden estar ocultas y que debemos investigar. Toda una serie de situaciones clínicas de infección que pueden estar en nuestro donante, y hasta qué punto esto puede comprometer la posibilidad de tirar para adelante con el trasplante. Y finalmente hablaremos de si la procedencia del donante tiene relevancia o no, que creo que ya ha quedado claro después de la exposición de Óscar. Bueno, empezaremos por la historia clínica. La historia de un donante es una historia clínica, como la de cualquier paciente, pero tiene mucho foco de historia social, ¿no? Es de alguna forma obligado muchas veces revisarla cuando se ha determinado una evolución catastrófica de un paciente que ingresó en el hospital que va a acabar, por ejemplo, en muerte encefálica. Nos vemos obligados a hacer pues, esa revisión de la historia muchas veces con un foco más social para dejar documentación pues, de todo lo que veis en la iconografía. Desde si hemos tenido ingresos previos, por supuesto infecciones previas, de si hemos tenido contacto con vacunas, sobre todo de manera reciente, dónde nació nuestro donante o dónde ha estado recientemente, por dónde ha viajado, si ha tenido contacto con transfusiones previas, las actividades de riesgo sexual, si ha pasado por el centro penitenciario, sobre todo en el último año, exposiciones de riesgo laboral, si hay adicción a consumo de drogas, tanto por vía parenteral como inhalada, el contacto con animales, ya sea de ámbito doméstico o no, y lo que cada vez es más frecuente ver en toda la población, pues que llevemos tatuajes o piercing, el saber, tener una documentación fidedigna de dónde está hecho, cuánto tiempo tiene, ¿no? Esto a veces genera la incomodidad de tener que volver a sentarse con la familia y revisar estos aspectos, entendiendo que esa familia en ese momento ya está pasando por una situación emocional compleja. Y la exploración física pues es un poco lo mismo. Claro, el donante cadáver en una UCI, para el que no esté familiarizado a entrar en la UCI, es un individuo que se encuentra pues, en una cama de la UCI boca arriba, con el tubo y el ventilador mecánico funcionando, con cables, con drenajes, etcétera, etcétera, que parece que dificultan la exploración, pero hemos de ser conscientes de que podemos o debemos mirarlo por arriba y por abajo. Y bueno, la espalda puede ser, por ejemplo, un lugar donde aparezcan lesiones o tatuajes, y no serían infecciones, pero por ejemplo no sería sorpresa dar la vuelta a un paciente y encontrarse con una lesión sugestiva de que fuese un melanoma. De ahí la importancia de la exploración física. ¿Qué ocurre si el donante ha recibido una vacuna previa al proceso de la donación? Bueno, pues cuidado, riesgo de transmisión de la infección a nuestros receptores, y el riesgo vendrá sobre todo definido por el hecho de que la vacuna sea una vacuna que contenga virus vivos atenuados. Yo, que no soy especialista en infecciosas, pues he tenido que poner en la tabla para que los recordemos, y un periodo de tiempo que sería el mes previo al proceso de la donación. ¿De qué va a depender la posibilidad de que podamos tirar adelante con el donante? De que nuestro receptor esté inmunizado. Si es así, ningún problema, pero si no, pues lógicamente vamos a asumir un riesgo fuera del estándar, y en la balanza vamos a tener que hablar con los responsables del receptor y asumir, en función de su gravedad, si hemos de tirar para adelante o no, atendiendo a la vacunación previa. Infecciones que se van a tener que descartar de forma obligatoria. Aquí yo entro en un campo en el que insisto que no es de mi dominio, pero hay una tríada de virus que los que os dedicáis a las infecciones conocéis francamente bien, y son el VIH y los virus de la hepatitis C y de la hepatitis B, ¿no? Empezando por el VIH y tirando de las técnicas de CLIA, ¿no? la quimioluminiscencia, todas las de última generación, no sé por qué generación vamos, o al menos que tenemos disponible en nuestro laboratorio, pero para determinar los anticuerpos frente a VIH tipo 1 y 2, el antígeno P24, en función de esa serología, cuando nos encontramos con un donante VIH positivo, contraindicaremos la donación. Esto es una de las contraindicaciones absolutas con las que nos encontramos actualmente en nuestro entorno. Y es importante, y esto luego lo repetiré con un poquito más de detalle, el hecho de que podemos encontrar una serología negativa, pero que por el repaso, la revisión de la historia, consideremos que nuestro donante es de alto riesgo por la posibilidad de un contacto previo con el virus. Y en ese sentido vamos a tener que tirar de técnicas de determinación de ácidos nucleicos para reducir el periodo de ventana y de alguna manera disminuir el riesgo. Luego lo comentaremos. Es obligatorio también la serología del virus de la hepatitis B. En este caso es el antígeno de superficie el que marca de alguna forma la infección. Y los problemas los vamos a tener cuando enfrentemos un donante con un antígeno de superficie positivo frente a un receptor negativo. No será problemático en el caso contrario. La realidad es que la prevalencia, la aparición de antígeno de superficie positivo en un donante es muy baja. Es más común encontrar un donante positivo porque lo que tenga son anticuerpos frente a los antígenos del core.
Para el coordinador de trasplantes, cuando esto ocurre, generalmente lo que hacemos es tirar del documento y estos documentos, pues bueno, nos ayudan bastante porque tienen estas tablas que nos revisan en función del estado serológico del donante y del receptor, e incluso en función de la profilaxis, el riesgo de transmisión, ¿no? En el caso del virus B hay una tabla que hace referencia a si estamos hablando de trasplante hepático y hay otra que habla del trasplante renal y hace alusión a otros órganos, ¿no? En la realidad, muchas veces lo que hacemos es ponernos en contacto con nuestros colegas, pues, hablando de trasplante hepático, de los hepatólogos, para decidir de forma conjunta qué riesgo se asume o no a la hora de tener un donante con serología positiva. En el caso de la hepatitis C, lo que se hace es una determinación sistemática de anticuerpos y podemos tener un donante con anticuerpos contra el virus C positivo, o bien ser negativos y, al igual que en el VIH, que tengamos una consideración clínica de que puede tratarse de un donante de alto riesgo. Y en ese contexto, la positividad o el alto riesgo, tiraremos de hacer pruebas de PCR, de determinación del virus, porque en el virus C lo que dictamina la posibilidad de ir adelante con el trasplante o no es que el donante sea virémico. Una vez más, en la práctica, y al menos para los coordinadores, es fundamental saber que está este documento, que tenemos todas estas tablas accesibles, que nos dicen, en función del estado serológico de nuestro donante y de nuestros receptores, e incluso enfocando a si va a ser, pues, para un receptor no hepático o hepático, qué podemos hacer, ¿no? La realidad es que, pues, en estos procesos también se implican los especialistas que se encargan de acompañar al receptor y que conocen mejor este campo desde un punto de vista de lo que es la infectología. El virus C fue tan complejo que llevó a la revisión del documento, e incluso hay un documento también con el año 2019 de publicación que exclusivamente habla de la valoración del donante con serología positiva para virus C. Antes de continuar, repasar el concepto del donante de alto riesgo, y son todas estas características que pongo en la tabla las que lo definen. La mayor parte de ellas hacen alusión a las prácticas sexuales, a lo que hoy, pues, a lo mejor se conoce como los trabajadores de sexo, y que de alguna forma, pues, incrementan el riesgo de exposición a infección por estos virus. También están aquí aquellas personas que han pasado en el último año, que es el denominador común en el tiempo para estos factores de riesgo, por un centro penitenciario. También para aquellas personas que tienen consumo o adicción a drogas tanto por vía parenteral como por vía inhalada, y también para aquellas personas que están diagnosticadas y o tratadas de enfermedades de transmisión sexual. Abajo incluso hace alusión a la posibilidad de que tengamos un donante en edad pediátrica, pero que venga de una madre con factores de riesgo, por ejemplo, para VIH, o que hubiera recibido lactancia de la misma en el último año. Todo esto, y en definitiva, lo que nos obliga es a bajar el riesgo que implican esos periodos de ventana extensos, que los explicaba antes Óscar. En el VIH, pues, bueno, en torno a 2 semanas largas, el virus C todavía mucho más. La posibilidad de tener la capacidad de hacer pruebas de detección de ácidos nucleicos nos lleva a lo que se conoce como el periodo de eclipse, que es muchísimo más bajo, baja drásticamente, por ejemplo, en el caso del virus C. Y el periodo de eclipse, pues, significa que el tiempo es desde que cogemos la infección hasta que tenemos la capacidad de detectar el virus en el donante, ¿no? Una vez más, con esto entendemos que el riesgo nunca va a ser cero. Otros aspectos referentes a la serología de estos 3 virus que descartamos de forma obligatoria es que, por ejemplo, hay falsos positivos. Los coordinadores lo sabemos, y el hecho de que el donante haya recibido transfusión previa puede implicar que nos encontremos con la dificultad de que aparezca un falso positivo. En el escenario de los donantes pediátricos, que son menos comunes, y sobre todo cuando son muy pequeñitos, los neonatos, es recomendable ir directamente a hacer cargas virales por la inmadurez del sistema inmune y por la posibilidad de la influencia de los anticuerpos que pasan de la madre. Y luego, esto creo que ya lo hemos comentado también, bueno, cuando tenemos sospecha de que hay factores de riesgo de una infección aguda, mejor ir directamente a hacer carga viral. 2019 es el año que he insistido en cuanto a la publicación de ese documento que nos ayude en la evaluación. 2019 es un año que yo creo que está en la memoria de todos, que forma parte de la historia, no sé si universal, por supuesto, de la medicina y de las enfermedades infecciosas, ¿no? Pasamos todos de saber qué íbamos a hacer al fin de semana siguiente a la pandemia por el COVID, el 2020, y no sabemos qué íbamos a hacer en un periodo de un año. Esto indiscutiblemente dejó huella en todo, en los sistemas sanitarios e incluso en los sistemas de donación y de trasplantes. Desde el Observatorio Mundial, donde entre otros participa la Organización Nacional de Trasplantes, hay gráficos como este que reflejan esa muesca o esa mella que dejó la pandemia en la evolución de los trasplantes. En el azul marino arriba estaría la evolución de los trasplantes en el año 2019, todo tipo de órgano y donante. En el azul más clarito por debajo estaría la actividad de 2020,
principal año de la pandemia, y en el azul celeste ven la evolución exponencial de los casos de COVID. Hace ahora 4 años, es decir, coincidiendo con el mes de abril, bueno, es donde se ve la principal afectación en la curva de azul claro en cuanto al volumen de trasplantes, ¿no? Para ver la huella de todo esto, a mí me gusta bastante esta referencia publicada en el Lancet en el 2021 porque lo hace más fácilmente comprensible si bien da una cifra que es abrumadora, haciendo una traducción de lo que supone paralizar un sistema de trasplantes en cuanto a años de vida perdidos de las personas que están en listas de espera, ¿no? Y es un estudio observacional de cohortes donde participaron 22 países y se analizaron las poblaciones de pacientes trasplantados durante el año 2020. Se llegó a esta estimación matemática, que como veis, bueno, a mí realmente cada vez que la miro me entran ganas de volver al artículo y decir, oye, realmente es esta cifra, ¿no? 48.239 años de vida perdidos de los pacientes en lista de espera. Esto, una vez más, nos hace ver la importancia de la actividad de donación y de trasplantes. España, otra vez más, líder a nivel mundial. Aguantamos muy bien todo el impacto de la pandemia. Bueno, todos yo creo que la vivimos de una forma o de otra, pero fijaros que el año 2020 España pudo acabar con un cómputo de más de 4.000 trasplantes. Fuimos una vez más año por año consecutivo líderes en el mundo y, hombre, es una tasa de trasplantes muy alta porque es superior a la de países que tenemos en entornos vecinos en años o fuera de lo que es la pandemia, ¿no? Y esto demuestra una vez más la fortaleza tanto de nuestro sistema sanitario como de lo que es todo lo referido a donación y trasplantes. Toda la información que yo estoy trasladando, para el que tenga interés, está fácilmente accesible en la página web de la Organización Nacional de Trasplantes. Están todos esos desplegables, fácilmente llegamos en las pestañas de profesionales y en la pestaña de donantes a los documentos que les he mostrado. Y referente a la pandemia, pues ya van 5 los que se suman. El último, que es de donde sacamos las recomendaciones cuando tenemos un donante con COVID, publicado a finales del año pasado, ¿no? Por lo tanto, sumamos el SARS-CoV-2 a lo que descartamos de manera obligatoria y en la realidad cuando hay un donante lo que hacemos es una PCR de COVID, generalmente el día de la extracción o las primeras 24 horas previas a la misma, y si es posible lo hacemos mediante un aspirado traqueal, es decir, del tracto respiratorio inferior. Este sería el organigrama que utilizamos para la toma de decisiones en un donante de cadáver. Si no ha habido antecedente de COVID-19, de enfermedad, y la PCR es negativa, el donante es de riesgo estándar, adelante. Si estamos en un punto intermedio porque ha habido antecedente de COVID, pero hace ya más de 2 semanas desde que se iniciaron los síntomas, llevamos 3 días libres de síntomas y la PCR es negativa, vamos al mismo árbol de donante de riesgo estándar. Si no se cumplen esos requisitos, ya asumimos más riesgo, salimos del riesgo estándar, vamos a muy probablemente contraindicar la posibilidad de la donación del tejido pulmonar e intestinal. Y el extremo opuesto es que si la documentación del fallecimiento es como consecuencia de la enfermedad del COVID, descartamos la donación. Si tenemos una PCR positiva, pero no es la causa de la muerte, pues vamos a ese perfil de riesgo no estándar, el tejido pulmonar y el intestinal se descartan. Avanzamos en la evaluación de las infecciones y ahora entramos en aquellas infecciones latentes que debemos cribar en nuestros donantes. Esto ya lo hemos ido comentando. La sífilis latente puede estar en nuestros donantes, no supone una contraindicación al trasplante, lo hacemos su evaluación de forma rutinaria, tanto en donante como en receptor. Y bueno, ya se ha explicado antes muy bien cómo es importante esto de cara a la necesidad de tratar a los receptores, ¿no? Los test reagínicos son los más habituales. En caso de positividad, pues lo que se utilizan son los test treponémicos específicos. El citomegalovirus, que como ha dicho Óscar es el rey. Bueno, nosotros en la evaluación de un donante pues a veces parece que le restamos importancia, pero es fundamental, es obligatorio cribarlo. No va a contraindicar la donación, pero atención al donante positivo enfrentado a un receptor negativo que obliga a usar esas estrategias específicas de prevención, ¿no? Otro más, el virus de Epstein-Barr, entra también dentro del cribado rutinario. Existe y está bien documentado el riesgo de transmisión, sobre todo si hablamos de enfrentar un donante positivo a un receptor negativo. Y yo recuerdo aquí ya se ha comentado que está considerado el factor de riesgo más importante si lo transmitimos para que en el receptor se desarrolle un síndrome linfoproliferativo post-trasplante. El toxoplasma es otro que entra dentro de la evaluación rutinaria, que no contraindica de entrada la donación, pero existe riesgo bien documentado y aquí el corazón, el tejido cardíaco es especialmente vulnerable. Se puede llevar a cabo un trasplante cardíaco con donante positivo a receptor negativo, pero esto va a obligar a un tratamiento
con dosis plena al menos durante 3 meses. Hay otra familia de virus que son comunes, pero que no entran dentro de los cribados rutinarios habituales: herpes simples, virus varicela zoster, el parvovirus, BK, el virus de la hepatitis E. Quizá no hay pues, una probabilidad tan alta de transmisión y tampoco hay una repercusión clínica en el caso de que eso suceda, y lo que no hay es tampoco pues, una evidencia sólida como para hacerlos de forma rutinaria, salvo que nos encontráramos en un entorno, por ejemplo, donde hubiera un brote de hepatitis E. En principio, esto no contraindica la donación. La tuberculosis latente es una entidad en la que el clínico tiene que sacar sus cualidades y habilidades como clínico, que nos hace diferenciar, lógicamente, si estamos delante de un donante vivo. El diagnóstico lo vamos a hacer por las técnicas habituales, podemos hacerlo un Mantoux, podemos tirar del interferón. Si documentamos una tuberculosis latente que no ha recibido tratamiento, habremos de hacer profilaxis y diferir el trasplante. ¿Qué pasa? Que en el donante cadáver esto es más complejo y ahí pues vamos a tener que perfilar mucho lo que es su riesgo epidemiológico, vamos a tener que revisar de forma exhaustiva las pruebas radiológicas para ver la huella de esa tuberculosis. El Mantoux en un cadáver por muerte encefálica, pues por poder lo podemos hacer, pero probablemente no tengamos tiempo para leerlo. El sistema inmunitario después de la muerte cerebral probablemente pues, no genere una respuesta legible, y no hay tampoco experiencia con los test del interferón, ¿no? No es una contraindicación la tuberculosis latente, pero obligaría a la profilaxis en los receptores si la tenemos documentada. Pasamos ahora a lo que consideraríamos infecciones ocultas. Muchas situaciones, algunas bastante frecuentes. La bacteriemia, pues yo creo que hasta un 5% de los donantes las pueden desarrollar previo a lo que sería la donación de los órganos, y esto lógicamente comporta riesgo de transmisión de rutina que le hacemos a nuestro donante junto con las serologías hemocultivos. El riesgo de transmisión también va a ir siempre sujeto al tipo de microorganismo que se documenta en la bacteriemia, y el hecho de poder ir hacia adelante con el trasplante va a depender, entre otras cosas, de la clínica. Es decir, la bacteriemia no puede ir asociada a un cuadro de sepsis, tiene que estar bien identificado el microorganismo y tenemos que ser capaces de tratarlos de forma dirigida por antibiograma como mínimo 24 horas. En estos casos es crucial que la información que genera el donante desde un punto de vista microbiológico se traslade al equipo que lleva al receptor, para que éste pueda recibir también el tratamiento eficaz del tiempo que se considere óptimo. Las infecciones de tracto urinario en el donante son posibles. El urocultivo en nuestro medio también forma parte de una de las pruebas rutinarias. Si bien a lo mejor hay centros que no lo hacen así, va a comprometer lógicamente pues, el tejido renal o el trasplante renal. Si hablamos de infección de tracto urinario baja, de bacterias asintomáticas, no habrá ningún problema, pero lo prioritario es tener también documentación de la infección, conocer a ser posible los microorganismos para poder dar un tratamiento antibiótico dirigido el tiempo que sea oportuno. La infección respiratoria es muy prevalente. Como decía, algunos donantes, y ya lo comentaba Óscar, pasan en la UCI mucho tiempo. A veces hemos tenido donantes que han estado en la UCI semanas, y la infección respiratoria asociada, por ejemplo, al ventilador mecánico es bastante común y prevalente. Esto, lógicamente, pone en tela de juicio siempre la posibilidad de hacer un trasplante de pulmón. Dentro de nuestras pruebas de evaluación rutinarias está el hacer un aspirado traqueal, como mínimo un VAS. Y si documentamos infección activa respiratoria, lo mismo. Tenemos que poderla documentar y tratarla de forma correcta, a ser posible según antibiograma, periodos de tiempo como mínimo de 24 o 48 horas. Entraríamos también en campos delicados que nos llevan a establecer contraindicaciones, podemos decir relativas, pero muchas veces son contraindicaciones sólidas si nos enfrentamos ya a microorganismos resistentes, ¿no? Klebsiella o el Acinetobacter con resistencia a las carbapenemasas, si hablamos de pseudomonas de espectros muy resistentes, o por supuesto si hablamos de micobacterias. La infección del líquido de preservación, a lo mejor parece que no entraba en nuestro esquema, no es algo que nosotros, por ejemplo, aquí hagamos de rutina, pero hay que tenerlo presente porque esto entra en contacto con el proceso de donación y de trasplante. Y en el momento que haya un cultivo positivo, esto tiene que poderse trasladar hacia el receptor en cuanto a la información. Y claro, dependiendo del microorganismo, la atención es mucho más importante, por ejemplo, en el caso de que se aislasen especies de cándida. Por hacer un inciso, llevo ya años en la coordinación, he visto muchos procesos de donación y trasplante. Hablando con Óscar antes, no se me ocurría, en el quirófano de una estación multiorgánica, si metemos a un experto en enfermedades infecciosas, se lleva las manos a la cabeza cuando ve la cantidad de gente que entra y sale dentro de un quirófano, ¿no?
Cada uno ve su parcela y dice, oye, cuidado, porque es que el riesgo de infección, si bien decimos que es bajo en cuanto a la transmisión, tiene mucha relevancia en el receptor, ¿no? Bueno, situaciones clínicas que puede tener el donante en cuanto a enfermedades infecciosas, muchas. No voy a hacer una diapositiva de cada una porque si no, no acabaré nunca. Y sobre esta misma vamos a ver cuáles son contraindicaciones y cuáles no. Las que aparecen en rojo, como la tuberculosis activa, es de cajón, que implican que no podemos ir adelante en el trasplante. Y luego por órganos, pues podemos tener un donante con neumonía, que no impida la posibilidad de que sea donante y que puedan trasplantarse sus órganos, pero lógicamente no el pulmón. Y lo ideal es tener bien diagnosticada la neumonía, conocer el microorganismo o la etiología microbiológica y tratarlo de forma adecuada. Lo mismo si lo que tenemos es una pielonefritis aguda, pues el riñón no va a servir. Tenemos que poderla diagnosticar y tratar de forma correcta. Infecciones respiratorias tan comunes como la gripe, si estuviéramos en un donante vivo, pues lo normal es decir, vamos a dejar que la gripe se cure y se pase, vamos a posponer el trasplante. Si es un donante cadáver, no vamos a contraindicar el trasplante, sí el tejido pulmonar y el intestinal, y vamos a tener probablemente que tratar al receptor. Cuadros como la meningitis a veces son causa de muerte encefálica. Hemos visto donantes que han evolucionado a muerte cerebral como consecuencia de una meningitis bacteriana aguda. Es decir, eso no lo contraindica, pero es obligatorio tener documentada la etiología microbiológica, conocer el microorganismo responsable, tratarlo de forma adecuada y tener certeza de que la infección está controlada y que no está diseminada para ir adelante con el trasplante. Cuadros clínicos menos frecuentes, pero que también pueden aparecer, son, por ejemplo, las encefalitis, y esto es más delicado. Encefalitis, pues por según qué virus van a ser directamente una contraindicación. Por supuesto, si no tenemos documentación etiológica de la encefalitis, es una contraindicación a la donación. Quizá yo no recuerdo ningún donante con una encefalitis documentada por un virus herpes simple, pues a lo mejor no supone una contraindicación, si bien nos obliga a hacer el esfuerzo de consensuar y de individualizar. La endocarditis, que es otra infección bastante prevalente, pues lógicamente al corazón no lo va a poder permitir trasplantarse, pero si la tenemos correctamente diagnosticada y tratada durante un periodo de tiempo mínimo, al menos 48 horas, conseguimos unos hemocultivos negativos y tenemos un estudio de extensión donde no hay documentación de embolias sépticas que comprometan otros órganos, podemos ir adelante con la donación. El shock séptico, que es una entidad pues, para los intensivistas bastante conocida, lo mismo, es una infección que si se documenta en cuanto a la etiología y se controla gracias al tratamiento antibiótico y todo lo que necesite de soporte, adelante, pero si el shock séptico comporta una evolución hacia una disfunción multiorgánica, por supuesto supone una contraindicación. La infección fúngica invasora, pues así ya de entrada como título, hecha para atrás, sería una contraindicación, por supuesto si estamos hablando de micosis diseminadas o con afectación del sistema nervioso central. Podemos encontrarnos con fiebres que en el donante no se identifique ningún foco. A veces, bueno, pues la fiebre no responde a causas infecciosas. Si es así, no supondría ninguna contraindicación. Y el día a día ya dentro de los hospitales, por supuesto dentro de las unidades de cuidados intensivos, la prevalencia de los microorganismos multiresistentes, ¿no? Las colonizaciones de entrada no van a impedir la donación. La infección, y sobre todo si no es controlada por un microorganismo resistente, es una contraindicación. En este terreno y de cara a luego si se animan a hacer preguntas, yo les animo a ello aprovechando la presencia de Óscar, que es experto en la materia. Vamos a acabar ahora hablando de la procedencia del donante. Creo que también queda bastante claro que es importante saber pues, dónde nació el donante y dónde ha estado recientemente. Esto es un mapa que hemos construido con los donantes que se han acumulado a lo largo de los años en esta comunidad autónoma. De todos los donantes que ha habido aquí en Baleares, pues fijaros la representación geográfica ya tenemos a lo largo de todo el mundo. Ha habido muchos donantes de Sudamérica, hemos tenido donantes de África, hemos tenido algún chino, algún filipino, etcétera, ¿no? Y esto tiene relevancia, por supuesto, porque están en auge los viajes internacionales, por las migraciones de población, por todas las infecciones emergentes y los brotes epidémicos. Muchas de estas, sumadas a la capacidad de los microorganismos de superar barreras interespecies, pues bueno, las zoonosis creo que suponen hasta un 75%, ¿no? Las variaciones del clima también influyen y una vez más esto nos lleva a pensar que efectivamente no existe un riesgo cero, pero es un compromiso nuestro minimizar el riesgo de transmisión de estas infecciones. Aquí, pues bueno, los que no somos especialistas en las infecciones tenemos que tirar de la ayuda de estos organigramas. Muchas veces en la realidad, cuando ponemos en marcha un proceso de donación, lo comunicamos con la Organización Nacional de Trasplantes, son ellos mismos los que nos recuerdan, ¿no? Oye, he visto que tu donante viene de Sudáfrica, ¿no? O viene de una región determinada del mundo. Pues tiramos de aquí para decir, oye, a lo mejor hemos de hacer una PCR de Plasmodium,
tenemos que recoger muestras de heces y de orina para poner en marcha un estudio de parásitos, hacer serología de estrongiloides, etcétera, bueno, con ayuda de estos cuadros para determinar. En definitiva, eso lógicamente nos lleva a hacer un cribado ampliado y dirigido. Yo aquí he puesto los que a mí me resultan más familiares, pero la lista es mucho más larga. Por ejemplo, la malaria y el plasmodium en sus distintas formas no supondría una contraindicación, pero sí la necesidad luego de un tratamiento al receptor. La enfermedad de Chagas, el tripanosoma, ya lo hemos contraindicado. Si estamos delante de una infección aguda, esto contraindica. Y es especialmente sensible el corazón y el intestino. Es decir, aunque estemos delante de una infección crónica, estos órganos estarían contraindicados. Estrongiloides, esquistosoma y histoplasma no son contraindicaciones, pero sí necesitas tratar a los receptores. Y luego la lista de virus, ya se ha comentado, el virus del Nilo Occidental, el virus del dengue. Bueno, cada vez los tenemos más cercanos, hay que tenerlos presentes. En el caso de que los donantes pudieran tener una viremia activa o una infección aguda, supone una contraindicación y ojo a la transmisión de estos virus a nuestros receptores. Yo no finalizo con un resumen, creo que son muchas ideas las que se lanzan. Les acerco a un resumen que también está publicado en forma de una infografía muy cómoda para todo lo que yo he expuesto, que va paralela al documento de consenso que les he mostrado del año 2019, que tiene este formato que repasa todo lo que acabamos de comentar. Desde aquello que reflejamos en la historia a si estamos delante de virus poco habituales. Sin más, darle las gracias. Recordar que el trasplante de órganos es una terapia eficaz y costo efectiva. Y para mí, como coordinador, las gracias, lógicamente, va siempre a todos los profesionales que hacen esta realidad posible y a la solidaridad de los ciudadanos que dicen que sí a la donación de órganos. Gracias.